Bienvenidos amigos y amigas, una vez más a nuestro podcast académico de la historia moderna de Honduras. Somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y el día de hoy nos adentraremos en la historia política de nuestro país con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Dicho esto, estén atentos y no se lo pierdan. Antes de empezar con su historia, primero quiero explicar quién es Porfirio Lobo Sosa. Bueno, Porfirio Lobo Sosa, conocido como Pepe Lobo, es un político y catedrático hondureño, presidente del Congreso Nacional de Honduras entre 2002 y 2006, y es el 9º presidente constitucional de la República de Honduras de la era democrática del país. Él nació un 22 de diciembre de 1947 en Trujillo. Ahora sí, comenzaremos con su historia. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa inició un 27 de enero del año 2010 y culminó un 27 de enero del año 2014. Lobo asumió la presidencia de Honduras en medio de una sociedad que estaba polarizada, en donde una gran parte de la población se abstuvo de votar al no considerar legítimas las elecciones del 2009, que eso fue debido al golpe de Estado que ocurrió, y consideraban que con su régimen era continuación del mismo. No obstante, su triunfo se facilitó por la división y abstención dentro del Partido Liberal. Su contrincante, Elvin Santos, fue considerado por el Partido Liberal como un traidor y golpista. Dadas las circunstancias, como lo mencioné, eso le facilitó su triunfo. Ya al iniciar el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en sí, la comunidad internacional ha reconocido parcialmente la presidencia de Lobo, con excepción de los países de la Unión de Naciones de Suramérica. El resto de América ha restablecido relaciones diplomáticas y de cooperación, así como los organismos financieros internacionales. Sin embargo, en el aspecto económico, se dice que Porfirio Lobo Sosa heredó el efecto combinado del derrocamiento de Zelaya y de la crisis financiera de los Estados Unidos. Además, en marzo, aprobó por el Congreso unos impuestos, los cuales eran la Ley de Emergencia Fiscal y la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. Con estas leyes que aprobó para el Congreso, se pretendía recolectar 7.000 y 12.000 millones de lempiras adicionales en concepto de impuestos. Por otro lado, a comienzos de su presidencia, Lobo se vio hostigado por los problemas del gobierno anterior, ya que eran los conflictos que habían generado Zelaya y Micheletti en el país. Por ello, por varios meses, Lobo fue objeto de ataque por quienes adversan sus intentos de reintegrar por completo a Honduras a la comunidad internacional. Sin embargo, como lo mencioné, aunque Lobo se vio hostigado por los problemas del gobierno anterior, que eran en su mayoría en cuanto a Zelaya, cabe mencionar que el presidente Lobo tenía establecidos lazos con el expresidente Zelaya, ya que cuando estuvo fuera del país debido a su persecución, el presidente Lobo le ofreció ir a traerlo a República Dominicana y le garantizaba que nada le pasaría. Al igual, lo hicieron afirmar que había sectores del mismo Partido Nacional que querían desestabilizar su gobierno. Y es importante mencionar que el presidente Lobo dijo estar de acuerdo con la reelección presidencial alterna, es decir, en periodos que no sea el siguiente a quien ejerza ese cargo. Y también apoyó que se eliminaran los juicios contra Zelaya. Ya en el año 2010 hubo bastante actividad legislativa, en la cual se aprobó la amnistía por delitos políticos de las personas involucradas en el hecho que ocurrió el 28 de junio del 2009 con el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. También, en este año se empezó a involucrar al pueblo en cuanto a temas de interés general y también en temas que posiblemente afectarían al pueblo. De la misma manera, un gran proyecto que tomó lugar fue el proyecto de generación de energía, ya que con este proyecto fueron permitidos más de 40 proyectos de generación hidroeléctrica
a operadores privados en diversas comunidades del país. Aparte de los proyectos que fueron aprobados, más adelante en este mismo año fueron aprobadas dos leyes que dieron de qué hablar. Se trata de la Ley de Empleo Temporal y la Ley Marco de la Iglesia Evangélica. La primera ley, que es la Ley de Empleo Temporal, se basó en que se aprobó la contratación de empleados a medio tiempo o por horas. Sin embargo, los empleados no tendrían garantía ni estabilidad de que iban a gozar los derechos sociales establecidos en el Código de Trabajo. La segunda ley, que es la Ley Marco de la Iglesia Evangélica, se basó en que le daría a la Confraternidad Evangélica de Honduras la representación total de todas las iglesias evangélicas de Honduras, lo cual no era muy bien visto por las demás agrupaciones evangélicas, ya que esto estaba en contra de sus principios constitucional de libertad de cultos y le daba más privilegio a ciertos sectores. Además de la actividad legislativa del año 2010, el presidente Lobo se vio en medio de conflictos sobre tierras que estaban entre los campesinos organizados del Bajo Guán. Esas tenían los terratenientes de Miguel Facusé, René Morales, Reinaldo Canales y Óscar Nájera. En estos, una parte opinaba que las tierras, las cuales eran otorgadas por el INAH por la reforma agraria en 1993, eran usurpadas por los terratenientes, y por la otra parte, creía que los terratenientes les habían usurpado sus propiedades. Así como estos problemas, en el gobierno de Lobo se dieron muchos más, en los cuales no se había resuelto todavía la tenencia justa de la tierra en Honduras. Para entender un poco más el gobierno, se debe saber que el primer conflicto con el magisterio y el sector público se dio entre los meses de julio y agosto del año 2010. La dirigencia magisterial organizó una huelga a causa de, número 1, el incumplimiento de actas firmadas en las que se les comprometía el salario a miles de maestros, a los que se les debe sueldo de 1 a 3 años. Número 2. Exigían al gobierno de Lobo la devolución de casi 7.000 millones de lempiras que se les tomó durante la presidencia de Zelaya y Micheletti. Número 3. Exigían el nombramiento de una comisión interventora que investigara la corrupción sistemática de INPREMA. Número 4. Exigían respeto al concurso que habían practicado los 18 directores departamentales de educación, ya que habían sido despedidos. Ellos sospechaban que era obra del Partido Nacional, porque solamente 3 directores departamentales no habían sido despedidos de los 18, y casualmente eran del Partido Nacional. Y quinto y último, exigían que se retirara del Congreso Nacional una Ley General de Educación, la cual se basaba en la privatización de la educación pública. No obstante, el gobierno no les cumplió ni respetó lo que un día se les prometió. En fin, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, como sabemos, desde un principio siempre quiso transmitir a la comunidad internacional la percepción de que el país iba hacia la reconciliación nacional y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que fue todo lo contrario. Durante estos años hubo casi 3 millones de personas sin empleo, hubo incremento en la inseguridad, hubo un aumento en el narcotráfico, hubo bastante corrupción y muchas violaciones a los derechos humanos. Pero como sabemos, todos los gobiernos quieren hacer a Honduras ver como si no tiene conflictos, cuando es todo lo contrario y hay muchas violaciones a los derechos humanos de toda la población. Por ello, considero importante incluir un dato en esta historia, que es durante el gobierno de Porfirio Lobo fueron asesinadas 26.000 personas, más que todos los asesinatos ocurridos en Honduras en el siglo XX, y el doble de asesinatos ocurridos en la década de 1990. Debido a todos estos conflictos mencionados anteriormente, Honduras supone una regresión a la década de 1980, la que creíamos ya haber superado con el tiempo. Como país, caímos 3 puntos en la percepción de la corrupción en el 2010 y fuimos excluidos de los beneficios de la cuenta del milenio por los Estados Unidos. Eso es algo lamentable. Y quiero mencionar cómo funciona la cuenta del milenio. Pues la cuenta del milenio usa como referente las evaluaciones e informes de organismos como Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de organizaciones como la UNESCO, Fundación y entre otras.
y el ser excluidos fue algo que dañó bastante a nuestra patria. Y como hondureños, podemos saber que hoy en día hay investigaciones sobre todo lo negativo que hizo Porfirio Lobo Sosa y su esposa mientras estaba en el gobierno. Por ejemplo, mientras estuvo en el cargo, él aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Además de esto, su esposa, la ex primera dama Roselena Bonilla Ávila, se dice que incurrió en actos de corrupción importantes mediante el fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Y si nos ponemos a pensar, sus actos de corrupción socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras. El expresidente Lobo aún no ha sido condenado y Rosa Lobo ha sido liberada de prisión en espera de un nuevo juicio. Sin embargo, hoy en día ya tenemos noticias sobre la ex primera dama, y es que hasta marzo del 2022, un juzgado hondureño declaró culpable de los delitos de fraude y apropiación indebida de fondos públicos a Roselena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, en la repetición de un juicio en el que había sido condenada a 58 años de cárcel. Sin embargo, nos ponemos a pensar y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como hondureños para cambiar nuestro país? Bueno, si queremos realizar un cambio para bien, como hondureños debemos de exigir que se cumplan los 2 primeros artículos de la Constitución de 1982. ¿Y qué dicen estos artículos? Bueno, el artículo número 1 dice: Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El artículo 2 dice: la soberanía corresponde al pueblo de cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del plebiscito y el referendo. Como hondureños, ya no nos podemos quedar callados cuando sabemos que cada día hay homicidios en nuestro país, gente inocente muere, y los presidentes en el gobierno solamente dicen que todo esto va a cambiar, cuando sabemos que no es cierto. Los presidentes y el Congreso hacen leyes que solamente los benefician a ellos. ¿Y qué pasa con el pueblo? Pues nosotros tenemos que sobrevivir por nuestra propia cuenta. Algo lamentable, porque en teoría el gobierno debería estar para apoyar al pueblo en todo lo que necesita, no solamente hacer lo que ellos quieran para su beneficio y olvidarse totalmente de la población. Como hondureños ya no podemos esperar y poner nuestras esperanzas en un gobierno que sabemos que no va a hacer nada para cambiar, sino que va a usar todo para su propio beneficio, no para beneficio del pueblo. Y por ello, como reflexión, quería mencionar que no cabe duda que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fue un periodo de transición para nuestro país, en el cual podemos rescatar algunos aspectos positivos, pero muchos más aspectos negativos. Dados los acontecimientos mencionados anteriormente, nuestra querida patria quedó dañada, y para mejorarla, ahora es nuestro trabajo hacer que se cumplan los 2 primeros artículos de la Constitución de 1982. En fin, esperemos que les haya ayudado y hasta la próxima. Estén atentos en el próximo episodio, que mis compañeros les estarán explicando sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández. Muchas gracias.